día de hoy queríamos empezar nuestro video pues explicándole qué fue lo que más nos llamó la atención y nos pareció más interesante de este síndrome. Pues a mí en lo personal, lo que más me llamó la atención fue más a nivel interno, cómo un solo gen puede afectar tu forma de ser y también la forma en que te desenvuelves con tu exterior. A mí lo que me gustó de hacer esta investigación es que me di cuenta que como sociedad tendemos a generalizar los trastornos. Entonces, con esto me refiero a que decimos esta persona tiene un trastorno, pero ¿y qué hay más allá? Entonces siento que es importante que uno se tome el tiempo de conocer cada trastorno para saber cómo reaccionan ellos y así de ese modo nosotros saber cómo ayudarlos o cómo actuar ante ciertas situaciones. A mí me llamó la atención que incluso en Guatemala hay una asociación llamada Asociación del Síndrome de X Frágil, el cual ayuda a estas personas y también le hablaré de esta asociación más adelante. En conclusión, creemos que es importante saber acerca de este síndrome, ya que debemos saber comunicarnos y expresarnos con esas personas, ya que lo único que necesitan es amor. ¡Gracias! Nosotras vamos a hablarles del síndrome de X frágil, que es provocado por un gen en específico. Este gen produce una proteína que sirve para el desarrollo del cerebro. El síndrome de X frágil surge debido a que este gen no produce la proteína en una gran cantidad o no la produce en absoluto. De esto discutiremos más adelante. Ahora, ¿cómo se le conoce al síndrome de X frágil? Pues tiene otros dos nombres. Está el FXS, por sus siglas en inglés, y el síndrome de Martin-Bell. Para comenzar a hablar de los síntomas de esta enfermedad, hay que tomar en cuenta que no todos los que la padecen tienen exactamente los mismos síntomas y signos, pero sí tienen algunos en común y yo voy a hablarles de 5 de ellos. Para comenzar, tenemos los síntomas de inteligencia de aprendizaje. Muchas personas que padecen de este síndrome tienen problemas de funcionamiento intelectual. Pueden ser leves o pueden ser graves. Como leves tenemos problemas con el aprendizaje, podría ser con las matemáticas. Y como graves tenemos aquellos que ya implican una discapacidad intelectual o del desarrollo. Las habilidades que se ven afectadas por este síndrome son para pensar, razonar y aprender. Trastornos de atención, hiperactividad, ansiedad y problemas del procesamiento del lenguaje son otras de las cosas que podemos ver en el área de estos síntomas, que son los de inteligencia de aprendizaje. Ahora, para hablar de los síntomas físicos, pues a estas personas se les puede notar en los rasgos fisiológicos que tienen un rostro angosto, una cabeza grande y unas orejas grandes. También unas articulaciones bastante flexibles, un pie plano y frente prominente. Estos signos se van haciendo más evidentes con la edad, por lo que se empiezan a ver alrededor de la etapa de la pubertad. Como síntomas sociales, emocionales y de comportamiento, los varones que tienen este síndrome tienden a tener dificultades más que todo en el área de comportamiento. Suelen ser temerosos, sufren de ansiedad ante situaciones nuevas, tienen dificultad para hacer contacto visual y tienen problemas para prestar atención y podrían ser agresivos. En cuanto a las niñas, estas suelen ser tímidas al conocer nuevas personas, pueden desarrollar problemas de atención y también de hiperactividad. Ahora, en cuanto a síntomas del habla y del lenguaje, la mayoría de los varones suelen tener problemas para hablar con claridad, tartamudean o no pronuncian las palabras completamente. También pueden tener dificultad para comprender ciertas señales sociales o del lenguaje corporal. En cuanto a las niñas, ellas no tienen problemas tan graves del habla o del lenguaje. Ahora, los síntomas sensoriales. Muchos niños que tienen este síndrome les molestan algunas sensaciones como la luz alta, o sea, muy brillante, los ruidos fuertes o el tacto de algunos tipos de ropa en el cuerpo. Estos problemas sensoriales podrían provocar problemas de comportamiento ya que no se sienten cómodos. Este síndrome afecta en el cromosoma X. Con las mujeres se tiene un 50% de heredar pues este síndrome debido a que las mujeres tienen pues 2 cromosomas, X y X. Puede tener un cromosoma saludable y un cromosoma que porta este gen, este síndrome. Por lo tanto es 50-50. A su descendencia le puede dar pues el saludable o el que ya tiene pues el síndrome. No que con los hombres, debido a que solo tienen un X, que es el X, pues que el síndrome solo se da en el cromosoma X, ya que los hombres solo tienen uno. Si tienen una hija mujer, obviamente ese gen se le pasa directamente a la nena, porque como solo tiene un X.
Entonces, pues es como más definitivo con los hombres que con las mujeres. Con las mujeres hay una probabilidad más grande o una probabilidad de que sí le dé o que no le dé, no que con los hombres ya es un poco más difícil por el mismo hecho de que solo tiene un cromosoma X. Este síndrome le puede dar a uno de cada 4.000 hombres y a una de cada 8.000 mujeres. Como dije, es un síndrome hereditario, o sea, se pasa de padres a hijos. Y como dije, afecta en el cromosoma X, ya que es un trastorno genético, ¿sí? Pues para empezar, este síndrome se llama el síndrome del cromosoma X frágil, con sus siglas de FXS. Y este síndrome se da debido a cambios provocados en el gen 1, que se llama retraso mental del cromosoma X frágil, que sus siglas es FMR1. A la hora de que este gen lo que produce en una persona normal es una proteína que ayuda al desarrollo del cerebro. Cuando este gen es afectado, esta proteína deja de producirse o se produce muy poco. Por lo tanto, la persona que lo padece no puede desarrollar su cerebro completamente, que es al final lo que se trata de este síndrome, que es cuando a esta persona le falta esta proteína para poder desarrollar completamente su cerebro. Y esta proteína, que es la que desarrolla la función normal del cerebro, se llama FMRP, por sus siglas en inglés, obviamente. Entonces, si se puede ver, es como al final una cadena que afecta uno a uno. A la hora que tenemos este gen afecta, este síndrome afecta un gen que es el trastorno mental, del retraso mental, del cromosoma X frágil, y a la hora que afecta un gen, no permite que un gen produzca la proteína, y cuando no se produce la proteína que hace que tu cerebro se desarrolle, y a la hora que no tenemos esta proteína ya es cuando se pueden ver pues como los efectos de este síndrome, ¿verdad? Y pues se puede ver los síntomas. Si se afecta ya directamente o se afecta como más severamente en el gen, son síntomas más severos, y cuando no tantos, a veces ni siquiera se notan los síntomas, sino que son más leves. Y a los hombres es más probable que tenga más síntomas que las mujeres. Estadísticas y frecuencia de ocurrencia. 1 de cada 600 mujeres es portadora. Esta enfermedad se da por igual en todos los grupos raciales y étnicos. En el mundo, el síndrome de X frágil ocurre entre cada 400 a 500 personas en el mundo, aproximadamente. Y en el caso de los portadores de la permutación, específicamente en California, podemos ver en 1 de cada 200 mujeres y en 1 de cada 450 hombres. Pero en Ricaurte, 1 de cada 50 personas tienen el síndrome y cerca de 1 de cada 40 es portadora. Esto lo hace extremadamente alto. Asociación de Guatemala enfocado en este síndrome. Nosotros encontramos que en Guatemala hay una fundación llamada Fundación para el Síndrome de X Frágil de Guatemala. Es una fundación sin ánimo de lucro iniciada en el año 2011 por familias guatemaltecas afectadas con el síndrome de cromosoma X frágil. Y también lo formaron profesionales interesados en dicho síndrome, cuyo objetivo primordial es informar y educar a las familias diagnosticadas con dicho síndrome y dar a conocer la sociedad de dicho síndrome para lograr la aceptación e inclusión. En la caja de información les vamos a dejar el link para que puedan acceder al canal de YouTube de esta asociación. ¿Cómo se diagnostica? El FXS se puede diagnosticar analizando el ADN de una persona en una muestra de sangre. Un médico o asesor genético puede solicitar el análisis. También se pueden hacer análisis para detectar cambios en el gen FMR1, que pueden llevar a trastornos asociados con el cromosoma X frágil. El diagnóstico del FXS puede ser útil para la familia, porque puede aportar el motivo de las discapacidades intelectuales y problemas conductuales
Esto permite a la familia y otros cuidadores aprender más sobre el trastorno y manejar la atención para que el niño alcance todo su potencial. Las mujeres embarazadas que tienen una premutación o una mutación completa en el gen FMR1 podrían transmitir el gen mutado a sus hijos. Una prueba de detección prenatal permite a los profesionales de la salud detectar el gen con mutación en el feto. Esta información importante ayuda a las familias y a los profesionales de la salud a estar preparados para el síndrome X frágil. Los posibles tipos de pruebas prenatales incluyen amniocentesis y muestra de vellosidades criónicas. ¿El síndrome de X frágil tiene cura? No, no tiene cura. Obstante, los servicios de tratamiento pueden ayudar a las personas afectadas a aprender habilidades importantes. Los servicios pueden incluir terapia para aprender a caminar, hablar e interactuar con los demás. Además, la medicina se puede usar para ayudar a controlar algunos problemas, como los problemas conductuales. Para crear el mejor plan de tratamiento, las personas con FXS, los padres y los proveedores de atención médica deben colaborar estrechamente entre sí y todos los que participen en el tratamiento y apoyo, que pueden incluir maestros, amigos y proveedores de cuidados, entrenadores, terapeutas y otros familiares.